Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver dudas para la prueba del próximo miércoles. Así que quiero saber si ustedes tienen alguna duda puntual que podamos resolver ahora. Si es así, me pueden mandar una imagen por correo, decirme el número de ejercicio de la guía, como lo estimen conveniente. ¿Tienen alguna duda de ese tipo? Si no, como les digo, voy a revisar un problema que me envió un compañero de ustedes, así que lo vamos a chequear, ¿ya? Entonces, le voy a compartir pantalla por mientras, para que así podamos resolverlo, ¿ya? Esta sería la clase número 32, algo así. O estoy muy perdido, pero bueno. Ya. Clase. Me parece que es 32. Ejercicio en realidad para la prueba, ¿cierto? Ejercicio. Y hoy día estamos a lunes 22. Lunes 22. Lo voy a alejar un poquito. Más o menos por ahí. Ustedes deberían ver bien sin ningún problema, ¿cierto? Ahí, razonable. Lunes 22. El 06 del 2020. Ya. Voy a comenzar entonces con el problema que les decía. Sería, a ver, por acá. Ya, es el siguiente, ya. Determine I de t, B de t. Ah, ya, con esos datos. Determine. Nos piden acá la corriente. Supongo que el ejercicio 2 de la guía, ¿cierto? De la guía 2 me imagino. B de t. Se tiene entonces la siguiente tensión. B de t igual a 60 coseno de 200t menos 10 volts. Y se dice que la frecuencia, bueno, eso me parece que sea tono todo él. Sí. Imagínense que es un círculo, tenemos la siguiente fuente, tenemos un resistor, tenemos Profe, después... ¿Sí? falta que comparta la pantalla. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras estaba copiando, así que tampoco se ha perdido mucho, pero gracias por avisarme. Ahí sí. Y ahí pueden ver mi dibujo. Ahí. De todas maneras puedo dibujar con regla, pero vamos a hacerlo así de momento, ya, sí. Ahí. Ahí tenemos el inductor, tenemos el capacitor. ¿Ustedes resolvieron este problema? O quizá quien me preguntó está ahora mismo. Si es así, no le puedo responder porque, como les decía, estaba en pleno trabajo con los computadores. De hecho, estaba haciéndole mantención al notebook cuando de repente me llaman para cambiar el disco duro, que como les digo, me habían mandado uno erróneo, yo les avisé y ahí quedamos así en que eventualmente me lo iban a cambiar. Y llegaron justo en el momento que no tenía ningún computador. Pero ahora mucho mejor porque tengo el notebook, le cambié la pasta disipadora, lo dejé así, de forma que ya no se acelera tanto. Porque no sé si ustedes saben, pero de hecho, por ejemplo, cuando uno tiene supongamos, un procesador que está trabajando y no disipa bien el calor,
se empieza a acelerar, obviamente, a acelerar el ventilador para tratar de bajar la temperatura. Y después viene lo que se llama el thermal throttling, algo así se le dice. Que es cuando hay mucho calor, lo que en definitiva hace, si no puede bajar la temperatura, es bajar la frecuencia. Y se pone más lento. No sé si ustedes alguna vez han experimentado eso, que como que se le empieza a acelerar el PC. En teoría, en realidad lo que ocurre es que no es capaz de disipar el calor y el CPU, o en realidad, perdón, finalmente lo que hace el equipo es bajar la velocidad. Y por eso se pone más lento todavía. Y si uno mejora la capacidad de disipación, ahí empieza a trabajar súper bien. Y es súper evidente. Claro, ¿se te quemó la placa madre? Bueno, eso es complicado. Ay, me habían dicho. Sí, es que tenía el chat perdido por ahí. Ahí sí. Ya, entonces estamos listos. El 2 me parece, ya. Yo no he chequeado si es que es precisamente el 2 de la guía. Me comentaba el que sí. Ya, entonces primero, ¿qué hacemos ahora? Viene la pregunta importante. ¿Qué creen ustedes? De hecho, lo que tendríamos que hacer es llevar al dominio fasorial, ¿cierto? Porque podemos ver que tenemos acá una fuente senoidal que se está aplicando a específicamente 200 Hz, perdón, 200 radianes por segundo, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí. Y vamos a poder resolverlo. Para eso yo voy a copiar el mismo circuito, ya no lo tengo que dibujar de nuevo, y voy a ver cómo están trabajando cada uno de los componentes. Vamos a copiarlo, lo pegamos y llevamos todo el dominio fasorial. Por si acaso este es un problema del tipo que sería el problema 1 de la prueba, como les había comentado. Quizá el problema 1 de la prueba va a tener en realidad más de una fuente. Si voy a tener, por ejemplo, una fuente de tensión, una fuente de corriente, podría tener una dependiente también, pero la estructura es la misma, la dinámica es como calcular una tensión, calcular una corriente. Y me falta poner dónde está el IDT, ¿cierto? Vamos a calcularlo por acá. Acá. De hecho, lo vamos a poner ahí. Me da por ponerle I0, pero es solamente IDT en este caso. Ahí. Ya. Y con eso empezamos a convertir, ¿ya? No me voy a tener tanto en el procedimiento mismo, porque siento que lo hemos visto varias veces. Le voy a escribir al lado los desarrollos, sí, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que llevar nuestra sinusoide al dominio fasorial. Vamos a asumir, porque de momento no se especifica, que tenemos tensiones que son RMS, ¿ya? Eso vamos a asumir de momento. Y lo vamos a comentar, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, en la prueba se encontraban que no dice si son tensiones RMS, simplemente lo suponen. Entonces, llevamos el circuito al dominio fasorial, asumiendo que la tensión de la fuente es RMS. El circuito al dominio fasorial, asumiendo, ¿cierto?, que la tensión de la fuente es RMS. Recién estoy despertando. Yo creo que mi cerebro está recién inicializando, así ya que está hablando de computadores. La tensión está cargando el antivirus y todas esas cosas. La tensión de la fuente es RMS. Ya, y con eso podemos comenzar sin problema. Vamos entonces a decir que nuestra fuente, ¿cierto? Vamos a tomar el valor que tenemos acá, ¿cierto? Va a ser de 60 y el ángulo va a ser de menos 10. Ahí tenemos el ángulo. Y eso va a ser en volt. ¿Sí? Porque está en coseno. Por eso que la podemos convertir directo. Recuerden que si está en coseno, yo voy y tomo simplemente el ángulo. Si estuviera en seno, tengo que quitarle 90, ¿cierto? Así que de momento nos queda así. Nos queda B igual a menos 10, perdón, 60 con ángulo menos 10, ahí sí. Y esto es una tensión. Nos piden calcular la corriente, ¿cierto? Que también va a ser un fasor para nosotros. Y empezamos a convertir los componentes. Los resistores, como ustedes pueden recordar, ¿cierto? Ellos no cambian en nada, así que lo vamos a dejar expresados tal cual. En particular, a mí no me gusta trabajarlos en este curso como kilo, así que lo vamos a dejar como 2000, ¿ya?
2000, 1000. Siempre se puede hacer, pero en realidad dejamos lo mismo, ¿cierto? Y aquí lo mismo. Sería 1000 ohm. ¿Y qué ocurre con el inductor y el capacitor? Que son los que tenemos acá. Inductor, capacitor. Simplemente tenemos que aplicar la siguiente expresión. Yo la voy a escribir acá. Va a ser así. ZL, la impedancia debido a esa inductancia, ¿cierto? Va a ser de J omega L, donde tenemos, ¿cierto?, que el J va a quedar multiplicado por la frecuencia angular, en este caso, que sería de 200, por los 100 mili, ¿cierto?, que sería la inductancia. No se olviden que 100 mili obviamente son 10 a la menos 3, y eso va a quedar en ohm. ¿Cuánto me da eso? Y nosotros, ya que tenemos calculador, hagámoslo todo así. Así que lo vemos acá. Va a ser entonces, ponemos todo nomás. 200, ahí, ¿cierto? 100. No sé si ven agregado exponente a menos A, algo así. Se agrega con ese botón, con el doble E. Y ahí nos queda. Nos queda, en este caso, J20, ¿cierto? 20 con ángulo 90. Yo lo he expresado como J20, simplemente. Ya, y para el caso de nuestra capacitancia, tenemos, ¿cierto?, que va a ser 1 sobre J omega C. Así que nos queda entonces 1 sobre J por 200, que sería la frecuencia angular, y por C. Y el C en este caso es 10. ¿Qué, ¿A qué está elevado ese 10 por 10 a la? ¿Cuál sería? ¿10 por 10 a cuánto? A la menos 6, ¿cierto? Muy bien. Sí, esos son micros. Estos en este caso son 10 microfaradios. Así que nos va a dar lo siguiente. Va a ser, de hecho, ¿lo podría calcular directo? Sí, probablemente sí. Pero, como le digo, mi PC está recién ahí. O sea, mi PC, mi cerebro está recién inicializando, así que lo vamos a dejar así. Aprovechamos de usar la calculadora también. Por 200, ¿cierto? Por 10 a la menos 6. Y nos da en este caso J500, ¿cierto? O menos J500. Recuerden que cuando sale, por ejemplo, 500 con ángulo de menos 90, nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que eso en el plano complejo, ¿cierto?, quedaba identificado, por ejemplo, acá. Bueno, en realidad, si que fuera un J, ¿cierto? Si fuera menos J sería acá. Por eso queda menos 90. ¿Ya? Por eso lo podíamos representar así directamente. ¿Por qué puse 10 por 10 a la menos 6? Porque acá sale esto, mira. Sale 10 por, en este caso, 10 a la menos 6. Son 10 micros. Sí, hay que tener cuidado con eso porque a veces uno podría omitir ese 10 y en realidad son 10 veces. No es, por ejemplo, un micro. Si fuera solo un micro, ¿cierto? Ahí sería 10 a la 6. A la menos 6, perdón. Claro, también se podía hacer eso, como dice Ariel. Lo que pasa es que yo tengo la costumbre de trabajarlo así, en micro, en las unidades. Lo que pasa es que en electrónica en particular se ocupan bastante esas unidades, mili, micro, kilo, mega, nano y así. Entonces, uno tiene esa costumbre. ¿Ya? Entonces, con eso estamos ok, así que voy a reemplazar simplemente los valores, ¿ya? Voy a reemplazar este valor, voy a reemplazar este valor, y dejo ahí expresados los desarrollos. Oh, no le puedo aceptar ahí, ahí sí. Ya, entonces nos queda J20, ¿cierto? Y la idea es que ustedes lo apliquen como se le haga más simple, ya obviamente siempre que no vayan a cometer errores con ello, ¿ya? Y vamos entonces a calcularlo. Tenemos entonces una corriente, vamos a llamarle I1, tenemos otra corriente acá que le vamos a llamar I2, y tenemos otra corriente que le vamos a llamar I3. De hecho, alguien podría haber dicho, pero mira, podríamos haber juntado estos elementos que están en paralelo, supuestamente. Sí, se podría hacer. Yo en particular no lo haría, pero es totalmente válido, ¿ya? Recuerden que los circuitos en sí se pueden resolver de muchas maneras. Así que partimos obteniendo las expresiones. Ah, la calculadora. Sí, de hecho se podría haber escrito.
Ya, así que tenemos entonces lo siguiente. Va a ser menos, ¿cierto? Menos 60 con ángulo de menos 10. Después más 2000 por la corriente I. Después I1, ¿cierto? Después más 1000 por I1 menos I2. Yo les había comentado también una forma en que se pueden sacar directo las ecuaciones, pero no sé si ustedes lo recuerdan o si lo prefieren así, ¿ya? ¿Cuál sería esa forma de sacarla directo? Miren. ¿Se acuerdan que yo le había comentado alguna vez que se podía sumar todo lo que tengo en esta malla? Y fíjense lo que me queda. Yo podría decir la suma de todas las impedancias que tengo en la malla 1. Eso sería 2000 más 1000, ¿cierto? Serían 3000. 3000 por la corriente de la malla por I1. Y después digo la suma de todo lo que comparto con otras mallas, que en este caso sería únicamente 1000, pero negativo. Entonces me quedaría así. Multiplicado por aquella corriente con la cual estoy compartiendo ese elemento. En este caso sería I2. ¿Cierto? Y no hay más, así que esto va a ser igual a, y aquí dependiendo, si es que la fuente por su sentido está aportando al giro de la corriente, que en este caso sí es porque el positivo trata de impulsar circulación en ese sentido, va a quedar positivo. Entonces quedaría así. Quedaría 60 con ángulo de menos 10. Si es que la fuente hubiera estado definida al revés, por ejemplo, así, y la corriente, no sé, que nosotros estamos analizando va de esta forma, estaríamos diciendo que está en contra. Entonces ahí hubiera quedado negativo, por ejemplo. ¿Ya? Pero como no es el caso, nos quedó positivo. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos? Profe, ¿Sí? pero está dibujada así, pues, Sí, como la dibujó recién. claro, pues lo estaba comentando como ejemplo. Entonces, ¿está en contra o está a favor? Está a favor. Y recién la dibujó y dijo que estaba en contra. A ver, veamos, una vez la dibujé al revés. Ya, ahí sí. Ahí está aportando sentido giro, ¿cierto? Porque trata de impulsar la circulación de corriente. Si estuviera así, ahí estaría en contra, ¿cierto? Claro, Y ahí estaría en contra. Y ahí quedaría negativo, por ejemplo. ¿Sí? Si es que lo dibujé de otra manera, entonces me equivoqué, ¿ya? Pero quiere decir eso. Si es que, por ejemplo, la fuente está ubicada de esta forma, así, ahí está súper bien, porque trata de impulsar la circulación de corriente en ese sentido. Así que quedaría positivo. Si por el contrario estuviera en el sentido contrario a lo que tengo definido yo la corriente, que no es el caso, ¿cierto? Ahí hubiera quedado negativo. ¿Sí? ¿Se ve? Recuerden que esto es totalmente opcional, ¿ya? Si a ustedes les parece muy raro esto, no lo apliquen y de hecho pueden obtener la expresión tal cual como lo hacemos siempre. Esto es una forma rápida, porque yo digo que con esto yo podría sacar las tres ecuaciones de golpe, o sea, en tres líneas, calculadora y resolver. ¿Ya? Por eso es que se los comento si es que alguien lo quiere trabajar, ¿ya? Pero si es que le parece muy extraño, siempre puede desarrollarlo de esta manera, que esta manera no falla, ¿ya? Solamente que es un poquito más lenta. ¿Ya? Así que sería entonces 3000, ¿cierto? Sumamos todo lo que está en este caso multiplicando al I1. Después nos queda acá, ¿cierto? El menos 1000 por I2. Y después eso igual a, como esto está negativo acá, se despeja y queda positivo. Y nos queda la expresión, ¿cierto? Nos quedaría ahí entonces nuestra ecuación 1. Y como pueden ver, queda exactamente igual a lo que yo escribí abajo, pero eso lo escribí directo, ¿cierto? ¿Se entiende eso que explicaba yo acá? ¿O es muy extraño? Sí, sí, se entiende. Ya, muy bien. Recuerden que es totalmente opcional. Ya no, si alguien se complica con eso, no se preocupe, no hay problema. Lo que pasa es que yo por lo general trato de enseñar una forma que sea súper eficaz, o sea, que llegue al resultado, que resuelva. No sé si será siempre la más rápida, que es por ejemplo el caso de lo que acabamos de hacer arriba, ¿cierto? Ahí. Y además les doy de repente otros métodos que son más rápidos. Y ahí es como una herramienta que está disponible, ¿ya? Veamos que, por ejemplo, en la otra malla podemos decir, si lo hacemos de la forma como más clásica, ¿cierto? Que sería entonces 1000 I2 menos I1, ¿cierto? Más J20 por I2. Y aquí más, menos, recuerden que el menos en sí forma parte de la impedancia. No es que yo esté cambiando el análisis, por decirlo así, ¿ya? La impedancia tiene su menos ahí como parte de ella. Y así empezamos a juntar, ¿cierto? Junto yo, por ejemplo, los I1. ¿Cuántos I1 tenemos? Tenemos solamente lo que está acá, ¿cierto? Así que nos queda menos 1000 I1.
Después los I2 sería S, sería 1000 la parte real, ¿cierto? Lo vamos a anotar por acá. La parte imaginaria sería menos 20 y, perdón, más 20 y menos 500. Eso en J, ¿cierto? Así que sería entonces, serían 470, ¿cierto? 480. Menos 480. Y no tenemos nada más, si no me equivoco. Así que nos quedaría entonces más estos 1000, ¿cierto? Que es la parte real, menos J480, y eso multiplicado por el I2. Después los I3, ¿dónde están? Hay solamente I3 acá, ¿cierto? Ahí. Que nos va a quedar, por tanto, más J500. Más J500. Y eso multiplicado por el I3. Y eso igual a 0, ¿cierto? No tenemos nada más ahí. Voy a borrar un poco estas líneas. Chequenlo, por favor, y si está correcto, estaríamos bien. Ah, ¿cuál queda negativa? Me dices en qué parte queda negativo. Ah, ya. ¿Te refieres a cuando yo, por ejemplo, estoy analizando en la malla y quiero sacarlo rápido? ¿Queda positiva cuándo? Cuando la corriente sale por el positivo. ¿Y queda negativa cuánto? Cuando la corriente saliera, por ejemplo, por el negativo. Me quedó medio raro eso, pero fíjate que si yo tuviera la fuente así, y mi corriente que está definida, en este caso es la I1, sale por el positivo, perfecto, está aportando, queda positivo. Si es que fuera diferente y tuviéramos, por ejemplo, nuestra fuente así, y la corriente está definida de esa forma, porque nosotros ya la definimos, ¿cierto? Ahí la corriente sale por el negativo, así que nos queda negativo después el valor de la tensión. Ah, tú te refieres en la ecuación. Ah, porque recuerda que la corriente, la flecha, coincide primero con el menos. ¿Sí? ¿Se entiende, Chris? Sí, pues ahí aplicamos lo que hemos hecho siempre. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Sí, como coincide la flecha con el menos, ahí por eso quedó así. ¿Ya? Yo pensé que te referías a ese método que yo le enseño como alternativo. Ya. Así que estamos bien. No se olviden de eso, sí. Y tenemos la segunda ecuación, ¿cierto? Tenemos tres incógnitas, así que tenemos de momento dos ecuaciones. Déjenme tratar de hacer una línea más o menos derecha. Aunque de hecho puedo hacer una línea más derecha, pero para la otra la hago. Ya, y nos queda la última. Y la última, de hecho, se puede obtener rápidamente, ¿cierto? Porque sería menos J500 multiplicado por I3 menos I2, ¿cierto? Estoy analizando eso ahí. Y después de eso, más los 1000 I3. Y eso igual a 0. Yo simplemente reordeno la expresión, me va a quedar entonces menos, ¿cierto? Y menos, me va a quedar más. Más J500. Esto sería I2. Después me va a quedar, ¿cierto? El 1000. Me va a quedar 1000, que es la parte real, y me va a quedar menos 500, que es la parte imaginaria, que va a estar eso multiplicando en nuestro caso, o en ese caso, al I3. 1000 menos J500 por I3. Y eso igual a 0, ¿cierto? Y tendríamos, y ahora ya saco la regla, ya está bueno ya hacer líneas chuecas. ¿Sí? ¿Les queda así a ustedes? Entonces yo hago ahora unas líneas derechas, ya está bueno ya estar dibujando chuecos, ¿cierto? Pudiendo hacerlo. ¿Sí? Si les queda así, entonces estamos listos para poder entonces formar nuestro sistema, resolverlo idealmente con la calculadora. Ustedes pueden ver que también se puede resolver por Cramer. Sin embargo, si me preguntan a mí, no es como lo más eficiente de momento. Se puede hacer, obviamente, si no tuviéramos otra opción, ¿cierto? También se puede resolver usando Octave, ¿se acuerdan? Octave, nosotros en un video resolvimos de esa manera, aunque requería un poco más de trabajo para poder llegar a obtener los números o para ingresar más que nada los números en forma polar, pero se resuelve. Si es que alguien requiere esa información, me dice y yo busco en la parte específica del video donde explico eso, ¿ya? Porque hicimos todo un ejemplo, si me acuerdo bien. Ya, entonces el sistema nos queda así, como que lo dejé muy pequeño, sí, pero vamos a dejarlo así de momento. Y vamos a resolver. Mientras yo dibujo el sistema, quiero que ustedes me digan qué pasa con la corriente I.
¿A qué corresponde la que nosotros estamos buscando? Que recuerden que nos pide la corriente I, ¿cierto? Yo creo que sí. Yo creo que quizá el nivel prueba sería un poquito más arriba. Ligeramente más arriba. Pero definitivamente no como algunos que estuvimos haciendo previamente. Porque, como les digo, por el ajuste que hago por el tiempo. ¿Ya? Más que nada por eso. Este yo diría que está ligeramente por debajo del nivel prueba. ¿Qué le faltaría para tener nivel prueba? Por ejemplo, una fuente adicional acá. Por ejemplo, una fuente acá, supongamos, de corriente. Y acá, por ejemplo, que además se pide una tensión. Y con eso sería nivel prueba. Pero por lo general nosotros en las clases hemos estado haciendo ejercicios por sobre el nivel de lo que se va a preguntar en la prueba. En la prueba no sale superposición. De hecho, yo les comenté, creo que en la clase pasada, me parece, que los problemas son tres. Va a ser uno, calcular tensión y corriente, ¿cierto? Que de hecho lo voy a pedir en el tiempo, ¿ya? O sea, algo de este estilo que hay que volver, ¿ya? Va a ser muy corto en la estructura, va a tener por ahí una fuente dependiente, una fuente de tensión, supongamos, como este, y se va a pedir la tensión y la corriente, ¿ya? La idea es que se pueda realizar, yo diría, en, no sé, unos 25 minutos, no más que eso. Ya, ese es el problema 1, para aprovechar de recordarle por si alguien no lo había visto ya. Problema 2 es potencias. Se va a calcular, por ejemplo, una potencia y un FP. A diferencia de los otros problemas que nosotros hicimos y en el cual ustedes también resolvieron, ¿se acuerdan? Para una tarea, donde se pedía, por ejemplo, dos potencias, dos factores de potencia, aquí no. Se va a pedir una potencia aparente y un FP. Nada más, respecto a una fuente. Y el circuito va a ser relativamente reducido, lo suficiente para que tenga sentido. Y el último va a ser de trifásico. Y eso va a ser, obviamente, balanceado y va a ser II. ¿Ya? Como los que hicimos en la clase del viernes. Que ustedes se pudieron dar cuenta que en realidad al principio puede ser medio raro, pero después en realidad la dinámica no es mucho más allá. Ya, yo voy a poner los números, sí, porque ahí, para poder resolverlo. Después de esto podríamos resolver uno de este estilo, ¿ya? Porque yo creo que con el viernes estamos listos de trifásico. Y esto hemos hecho bastante y más o menos esta dinámica. Quizás, como les digo, ligeramente de mayor nivel. Quizás lo justo un poco menos, porque recuerden que yo les comentaba que dado que tienen menos tiempo, eso también hay que considerarlo en las mismas evaluaciones. Entonces, los problemas que yo utilizaba, supongamos, me falta la fuente, ¿cierto? Ahí. Que utilizaba en el caso de semestres anteriores, donde contábamos con 90 minutos, yo siento de que no sería lo mejor aplicarlos directamente, por eso es que estoy haciendo el ajuste. De repente podría darse el caso también que uno lo ajuste y quede más simple de lo que debería, pero yo siento que a veces eso es menos grave que fuera al revés. ¿Qué opinan ustedes? Ahí, ¿cierto? Y nos quedaba... Ah, me equivoqué. Nos quedaba ya. Me pasa también por poner muy poco espacio para la matriz, ahí sí. Ahí, y después acá vienen los 1000, ¿cierto? Menos J500. Y quedar muy apretados. Pero le vamos a poner acá una separación. Ahí. Y por mientras quienes ya lo hayan ingresado a la calculadora. Ahí. Ese por si acaso es un 1000 que lo voy a arreglar porque si no después se nos puede confundir. Ya que parece un 4, ¿cierto? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner el 1000 menos J500. Y quedó todo apretado ahí, pero bueno. Ya, lo dejamos ahí de momento. Ya, 1000 menos J500, así que ingresamos esos datos a nuestra calculadora y con eso vamos a resolver. Ya, yo voy a ingresarlos para que tratemos de aprovechar lo más posible el tiempo. Y vamos a tener entonces second, corchete de la izquierda, corchete de la derecha, 3000, ¿cierto? Coma, menos 1000, coma, 0, punto y coma para separar, ¿cierto?, la otra fila. Tenemos menos 1000, después tenemos coma, tenemos 1000, menos, recuerden que es una resta en este caso, ¿cierto? Menos 480J, el J lo puedo poner adelante o atrás, da lo mismo, mientras
Incluso lo puedo multiplicar y lo asume también igual. 5.000 no, sino que son 500 J. Después punto y coma para saltar a la siguiente fila. 0, J500. J500, ¿cierto? Y coma, la última, ¿cierto? Para poner ese 1000 con el menos J500 que me quedó casi afuera de la matriz, pero ¿qué le vamos a hacer, cierto? Lo podría corregir, pero yo creo que se entiende. Ahí. Y lo ingresamos, lo guardamos con store en la variable, en este caso A. Vemos que esté bien ingresado. Aquí lo podemos chequear, fíjense. ¿Se fijan que ahí yo puedo ver todo lo que está en la matriz, lo que guardé? 3000, menos 1000, se ve bien de momento. Y me falta algo, no está ahí, ¿cierto? Y acá abajo lo que hizo fue después dejarlo expresado en forma polar, porque lógicamente como está configurada la calculadora, como yo generalmente la tengo, en polar, lo convierte, pero no provoca diferencia. Agregamos acá con paréntesis redondo, no se olviden que para poder agregar los fasores hay que ponerlo en paréntesis redondo, ¿cierto? Nos queda menos 10, con ese menos pequeño para hacer negativo ese número, punto y coma, y después vienen solamente ceros. Vamos a poner dos puntos y comas directamente. 0, 0, y guardamos en la variable, en este caso con store, variable b. Y le damos, ¿cierto?, a una premultiplicación de la inversa de a. Acá sacamos la inversa, elevando a la menos 1 con ese menos pequeño, y multiplicamos. ¿Cómo ingresé el ángulo en menos 10? Ya, lo vamos a repetir en un momento. De hecho, lo vamos a repetir al tiro. Mira, si yo tomo, por ejemplo, ese valor, le doy Enter, de hecho, lo voy a borrar completo, solo porque puedo. Ahí. Second, corchete de la izquierda, corchete de la derecha, pongo paréntesis redondo, ¿cierto? Para poder agregar el fasor, pongo el 60, le pongo second, el ángulo, y aquí pongo el menos, ese menos pequeño. No el menos de la resta, el que está a la derecha, no, el menos pequeño que está entre paréntesis. Ese pongo, ¿cierto? Y pongo el 10. Fíjense qué pasaría si yo lo agrego diferente, me daría error, de hecho. Claro, es que con ese botón, el EE, se pone el ángulo. Sí, recuerda cuando yo presiono second, me lo cambia. Muy bien. Ya tenemos el 10, ¿cierto? Después punto y coma, punto y coma. Y le agregamos el 0. Por eso les recomiendo que vayan probando con la calculadora para que después se le haga más simple, porque si no, uno al principio, si no la ha usado y solo la ha visto, no, como que no nos queda tan directo, ¿cierto? Ya, y ponemos entonces paréntesis a, alfa a, ¿cierto? Elevar a la menos 1, que lo que hace es calcular la inversa de a, y ahí multiplicamos por b. Que recuerden que es una premultiplicación, si yo los invirtiera no funcionaría, porque son matrices, ¿cierto? Tendríamos un error de dimensión. Y aquí nos quedan las corrientes. Nos quedan corrientes bastante pequeñas, podríamos preguntarnos por qué. Y en realidad es porque tenemos unas resistencias bastante altas. Tenemos resistencia de 3000, de 1000, ¿cierto? Eso hace la diferencia. Yo voy a anotar, voy a sacar un poquito de la pantalla la calculadora y voy a anotar los valores, ¿ya? Así que nos queda entonces la I1, que va a ser igual, y me estoy tapando yo mismo la calculadora, ahí sí. Por acá. Nos va a quedar 0, 0, 26, 60. Estoy usando 4 cifras significativas, ¿ya? Con ángulo de menos 3,896. Ahí. También lo podría expresar en micro, pero vamos a dejar así. Sería entonces 0,02114 con ángulo de 13,68. 13,68. En este caso, amperes, ¿cierto? Y 3 sería entonces igual a 0,009452 con ángulo de menos 49,76. Ahí sí. Y ahí estaríamos listos, ¿cierto? Porque podemos ver que en realidad ¿te quedó diferente? Uy, puede ser que en una de esas existiera algún error en el resultado de la guía. Lo vamos a chequear después. De hecho, ¿ya? Entonces, y creo que me habían comentado eso en el problema. Puede ser que le haya dado lo mismo y haya estado mal el resultado. Lo vamos a revisar, ¿ya? Porque igual como son muchos ejercicios, ya. Entonces, por lo tanto, el I sabemos que va a ser igual al I1, así que sería igual entonces a este valor.
a 0,0266, ¿cierto? Y esto es con el ángulo de menos 3,896 amperes. Pero recuerden que nos pedían el valor en el dominio temporal, ¿o no? Sí, nos piden el dominio temporal. Así que tenemos que llevarlo. Y como yo les comentaba siempre, o sea, al menos las veces anteriores, ¿cierto? La idea es poder expresarlo en el dominio del tiempo, ya sea, por ejemplo, de la forma más simple. Yo diría en coseno. En coseno es directamente tomar la amplitud que tenemos acá, lo dejamos como coseno, usamos la frecuencia a la cual está el circuito, que era 200, ¿o no? 200t, y aquí el ángulo, no le cambiamos nada. Y claro, y tengo que cerrar el paréntesis, sí, eso sí lo tenemos que hacer. Cerramos el paréntesis y ahí le ponemos en la unidad. Y sí, me comentaban que de repente como que difiere del resultado que aparecía en las soluciones. Lo voy a chequear, ¿ya? Pero al principio no veo que hayamos cometido un error. Yo creo que lo voy a resolver después con no, así, y les comento. Que como son bastantes problemas, como les comentaba, en realidad al generarlos quizás se nos escapó algún valor. Porque para poner los resultados tuvimos que resolver literalmente todos los problemas, ¿sí? No son sacados de un libro, o al menos directamente que podamos decir, ah, el número es este, así. Sino que los resolvimos y por ahí quizás nos equivocamos en alguno. Ya, ahí nos queda entonces nuestro resultado. ¿Dudas respecto a lo que hicimos? Entonces, yo me como una galleta. Sí, recuerden, cualquier duda me dicen. Y lo que pretendo hacer ahora es un problema del estilo número del problema 2. Calcular una potencia y un FP. ¿Sí? Me consultan qué pasa con las corrientes, por qué las otras corrientes no influyen en el I. Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando nosotros definimos las corrientes de malla, yo les comentaba que las corrientes de malla también son llamadas, así obviamente de forma informal, como corrientes ficticias. ¿Por qué? Porque una corriente de malla, supongamos esta corriente I1, o mejor otra, para que no... Supongamos esta corriente, la corriente de acá. Esta corriente I2, hay casos en los cuales se corresponde con una corriente real, y hay casos en los cuales no se corresponde con una corriente real. Y eso podría parecer raro, ¿cierto? Y yo les comento que acá, en esa rama, la I2 es efectivamente la corriente que circula, porque no hay ninguna más. Sin embargo, por ejemplo, en esta rama, no es la I2 la que circula. O sea, es como que ella aporta de cierta manera. Lo mismo acá, ¿cierto? Pero no es precisamente, no es ni la I2, ni tampoco la I1, ¿cierto? Sino que es una combinación de ellas. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. ¿Para qué nos sirve también eso? Podrían preguntarse ustedes. En realidad nos sirve porque si es que a mí me piden, supongamos, la corriente que pasa por acá, que es la I1, la I, yo veo que se corresponde con la I1. Para ese caso, ¿cierto? Si me hubieran pedido, por ejemplo, supongamos me hubieran pedido esta, ahí no me basta solamente con la I1, sino que hubiera sido, ¿cierto? Así. I1 menos I2. ¿Ya? Por eso es que en realidad, en este caso, no se utilizaban, por decirlo así, la I2 o la I3 para poder resolver el valor. ¿Con tanto te da diferente? Vamos a chequear. Sí. ¿Tenías un error? De todas maneras, en algún caso que ustedes encuentren el valor diferente, me avisan y yo lo chequeo ya, porque obviamente es totalmente factible que nosotros podamos cometer un error. Yo trato de, obviamente, minimizarlo lo más posible, porque siento que de repente ustedes están aprendiendo, entonces un error en los resultados podría confundirlo, ¿ya? Pero lógicamente podría ocurrir, pero yo, por lo general, rápidamente lo corregimos si es que fuera así. Ya. Entonces, si no hubiera más dudas, entonces vamos a resolver un problema adicional. Uno ajustado a lo que sería el problema 2 de la prueba, ¿ya? Vamos a buscar alguno de una prueba y lo voy a ajustar así directamente.
Instalé recién el PC, así que no tengo nada. Así. O sea, de hecho tengo esos puros archivos. Bueno. Y luego, obviamente el file stream para poder acceder a todo. Está todo en la nube casi. Excepción de los cursos. A ver. Pruebas, evaluaciones. Busquemos alguna donde se pregunten potencias. Sí. Ahí sí. Ya, este sería un problema, por ejemplo, que podría salir de la prueba, pero preguntando el dominio del tiempo, sin ningún inconveniente. Yo siento que es resumido. Fíjense que acá esta corriente se va a definir. Ese es un buen ejemplo. Buen ejemplo. Tomen nota de ello. Esto no se va a preguntar. Esto tampoco. Vamos a buscar uno. Ya, este sí tiene sentido. ¿Cuál es el factor de potencia en la carga? ¿Cuál es la potencia promedio activa total absorbida por la carga? ¿Y cuál es el siguiente? Tiene que ser el trifásico, ¿no? Ya. Nosotros vamos a ver solamente II, ya este I estrella delta, ¿ya? Pero más o menos la estructura en sí es la misma. Ya. Las potencias reactivas, potencias aparentes. En sí no creo que pregunte potencias activas y reactivas, pero sí las aparentes. Veamos entonces el problema de calcular las potencias aparentes entregadas por las fuentes. Y luego resolvemos este, ¿ya? Aunque en realidad, como les digo, el problema de la prueba va a ser una combinación de ambos. Es como que va a ser este, pero se va a pedir las potencias aparentes de una fuente y además su factor de potencia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que se va a preguntar? ¿Sí? Quiero que me confirmen en el chat si se entiende la idea. Un problema como este, pero se va a pedir la potencia aparente, por ejemplo, entregada por la fuente de tensión, supongamos, y su factor de potencia. Esa va a ser. Como pueden ver, está reducido, ¿cierto? Ya, así que Sí lo se vamos. entiende. Gracias. Ya. Entonces yo voy a copiar por acá para poder resolverlo. De hecho, lo voy a recortar simplemente, ya que estamos, ¿cierto? Me voy a traer para acá el problema, pero lo voy a sacar más grande. Así limitamos los dibujitos a eso. Ahí. Ya me falta poco, ahora sí. Ahí. Copiar. Y vamos a pegarlo acá. Y ahí ustedes van a elegir qué fuente. Así que escriban en el chat qué fuente quieren resolver. ¿Para cuál quieren calcular su factor de potencia y su potencia aparente entregada? Es totalmente su opción. ¿Ya? Déjenme ver si tengo el tamaño preciso como para eso. Sí, está bien. Mientras yo le pongo acá el enunciado, ¿ya? Así que en el chat ustedes eligen. Vamos a ver según lo que vote la mayoría. Haría un poll, pero se demoraría mucho. Ya, así que sería ejercicio. Y le vamos a poner así bien explícito. Ya si alguien lo ve y no lo nota. Tipo 2, prueba 3. No puede ser más explícito, ¿cierto? De corriente, ¿alguien más que quiera emitir su opinión al respecto? Ya, de corriente. Si las fuentes están expresadas por medio de sus valores RMS, calcule la potencia aparente entregada por la fuente de corriente y su factor de potencia. Así vamos a dejar enunciado. Están expresadas por medio de sus valores RMS, por medio, tengo la mano como apretada, ahí, de sus valores RMS. ¿Qué le vamos a hacer? RMS, calcule. Y ahí viene. La potencia aparente entregada por la fuente de corriente
Ya, y para eso vamos a tener que resolver el circuito, ¿cierto? Y calcular dicha potencia aparente entregada por la fuente de corriente. Y acá vamos a poner casi lo mismo, ¿cierto? Pero vamos a ahorrar un poco palabras. El factor de potencia. Estoy hablando con una galleta. El factor de potencia de la fuente de corriente. Podría darnos cualquier cosa, porque este problema no está pensado para que sea factor de potencia, nos podría dar negativo, lo cual tendría sentido matemático, ¿cierto? Ya, pero solo tendría sentido si que fuera un generador en el mundo real, por decirlo así. Ya, para eso entonces, vamos a resolver. Decía yo que en una de esas, en otros casos, podríamos usar nodos, pero en este caso particular, como tenemos ese punto ahí, nos conviene más usar mallas, porque de hecho tenemos una corriente que va a quedar inmediatamente definida, ¿cierto? La I3. Muchas veces en este tipo de problemas, con mallas tiene que quedarnos más simple. Ya. Entonces podemos sacar la ecuación, ¿ya? ¿Les parece si saco la ecuación un poquito más rápido ahora? Si alguien tiene dudas, igual la puedo hacer paso a paso, ¿ya? Una vez que... Ah, ya, voy a subir un poquito. Ahí. Ya, yo por mientras voy a sacar la ecuación, ¿ya? Ecuación de la malla 1. Lo que yo estoy haciendo por si acaso es sumar todas las impedancias. Voy a tener entonces, miren, va a ser 1 más J5. Eso por... ¿Qué hay que calcular acá? Ah, lo que aparece ahí. Por la I1. Después de eso, va a ser menos 1 más J2. Lo que estoy haciendo es simplemente sumar las impedancias que tengo, por ejemplo, compartidas con la malla 2. Lo hago negativo y lo multiplico por la corriente. De forma negativa, ¿cierto? Ahí. Y después me va a quedar acá, como está aportando, decíamos que salía por el positivo, me queda entonces así. Me queda menos, me queda con su signo tal cual como lo tenía. Eso recuerden que ese menos J5, lo mismo que poner 5 con ángulo de menos 90, no se olviden de eso. Es exactamente lo mismo. Y ahí tendría la ecuación 1, ¿cierto? Si lo hacemos a mano, así como lo hemos hecho hasta ahora en el curso, ¿cierto? Bueno, de hecho, como les recomiendo, si es que esto les parece muy extraño, y yo, ¿por qué pongo esa línea tan así? Ahí. Ya, tendríamos que simplemente ir por la malla, diciendo así, menos J5, ¿cierto? Más J3 por I1, después más 1 por I1 menos I2, ¿cierto? Y sería más J2 por I1 menos I2. Choqué con el mouse ahí sí. Igual a 0. Y ahí ustedes lo ordenan, lo despejan y les quedaría la expresión que está acá. ¿Sí? Muy bien. Ecuación 2. Si yo nuevamente lo quisiera sacar rápido, sumaría todas las impedancias. Diría, por ejemplo, 1 más 4 son 5. 1 más 4 son 5. Después la inductancia y la capacitancia. Acá, ¿cierto? Sería menos J3 más J2. Eso me da menos J1. ¿Y eso a quién multiplica? A la corriente de la malla, porque estoy sumando todo ahí. Si quisiera sacar lo que pasa acá, sería la suma de ellos dos, que es 1 más J2, negativo, pero por el I1. ¿Se fijan que este método en sí es súper poderoso? En el sentido de que si tenemos solamente impedancia y fuentes de tensión y corriente, en realidad como que sale todo directo. Y esto por la I1, ¿cierto? Les decía. Eso es más. ¿Y después qué nos queda? Nos queda, déjenme ver si puedo borrar directamente ahí. Nos queda, ¿cierto? Lo que comparto con la malla 3, que solamente comparto una impedancia, ¿cierto? Comparto solamente una impedancia. Ahí se lo vamos a arreglar. Así que la haría negativa. Como pueden ver ustedes acá, comparto esta impedancia. Lo hago negativo, así que me va a quedar más J3. O lo multiplico por menos 1, si lo quieren ver así. Por la corriente con la cual estoy compartiendo.
Eso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no tengo ninguna fuente de tensión en esta malla. Ninguna. Entonces me queda igual a 0. Y está resuelta ya la ecuación, ¿cierto? Tenemos entonces nuestra segunda ecuación del sistema. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta definir qué pasa con la I3, y que de hecho lo podría haber resuelto antes quizás, o lo podría ingresar al sistema, como ustedes lo estimen conveniente. Acá la I3, como viene hacia abajo, en sentido contrario a esa fuente, va a tener que ser entonces de la siguiente manera. I3 es igual a menos 2 con ángulo de 30. Y nos queda ahí. Yo podría haberlo reemplazado todo, ¿cierto? Lo podría hacer sin ningún inconveniente. O podría hacer lo siguiente también, miren. Podría incluir todo en el sistema de la siguiente manera. Ahí. Ahora voy a hacer un poco más grande porque recién no me quedó ni espacio para escribir. ¿Cierto? Menos J5. Acá tendría un menos 1, menos J2. Como ustedes lo quieran poner, si le quieren dejar el paréntesis, no hay problema. Acá 0, porque no aparece la ecuación 3. Acá me queda menos 1, menos J2. 5 menos J1. Y quiero que me digan si se entiende lo que escribí recién. Lo que hice fue simplemente aplicar el método rápido, pero como ustedes pueden ver, y como demostré acá, se puede obtener de la misma manera si ustedes lo van haciendo paso a paso. ¿Ya? Es totalmente válido. Acá 1, porque solamente está acompañando el 1 ahí, ¿cierto? Al I3. Y como pueden ver ustedes también, podríamos haber ingresado el I3 en las otras ecuaciones y haberlo reducido a un sistema de 2×2. ¿Por qué lo dejé así? Simplemente por hacerlo más rápido, ¿no? Como pueden ver, si es que yo obtengo las ecuaciones de esa manera, es como que rápidamente se resuelve el circuito. Ahí. Y eso nos da lo siguiente. De hecho, voy a poner las corrientes en rojo. ¿Se entiende lo que hice? Por favor, escríbanme. Porque si es que algo no se entendió bien, yo me puedo detener y podemos ahí resolverlo paso a paso, ¿ya? Lo que pasa es que por un tema de tiempo, como nos quedan 10 minutos, es Sí, profe, se entiende. ya, muy bien. Entonces lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver. Yo voy a poner la calculadora por acá. Ahí. Ya, y vamos a comenzar entonces. Voy a ingresar todo ya. Second, corchete de la izquierda, corchete de la derecha. 1 más J5, coma, recuerden para separar los elementos dentro de la misma fila, menos 1. Acá mucho cuidado, ¿cierto? Porque como tengo un menos 1, después restándole ahora el menos J2, yo tengo que usar el menos pequeño y el menos grande. Si eso les parece muy extraño, pueden hacerlo así, en paréntesis. Dejan el menos pequeño y le ponen adentro el 1 más J2. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Porque al momento que una resta ya cambia. Y si no lo hago, me da un error de sintaxis. ¿Ya? Así que si quieren asegurarse, con el paréntesis funciona siempre bien así. Acá 0, second, punto y coma, ¿cierto? Acá puedo hacer lo mismo si quiero para irme a la segura y no equivocarme respecto a si pongo el menos pequeño o el menos más grande, ¿cierto? Acá coma, bueno, ahí tengo el 5 menos el menos grande porque es una resta, ¿cierto? Le puedo poner J solo o con el J1, como yo quiera. Funciona de ambas maneras. Después coma, viene el J3. Después punto y coma para saltar a la otra fila, ¿cierto? 0, 0 y 1. Alguien podría reemplazar el I3 en las otras ecuaciones, ningún problema. Es totalmente válido. Guardamos en alfa, en este caso A. Y chequeamos si es que lo que pusimos sea lo correcto. Ya vamos a mirar un poco arriba lo que pusimos. Siempre recomiendo que lo hagan. Es 1 más J5. Se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve que está correcto. Ya. Porque después obviamente me lo convierte si lo tengo configurado en este caso en polar. Así que y ahí no es tan como tan directo de mirar si es que lo que pusimos estaba bien o no. Menos J5, ¿cierto? Punto y coma porque ahora saltamos a la siguiente fila. 0, acá punto y coma, ponemos paréntesis, menos 2, second, y aquí era el ¿cierto? Porque ahí tenemos el símbolo del ángulo. Eso es lo que estamos poniendo ahí. Y nos queda así. Y lo tenemos listo, ¿cierto? Así que podemos agregar acá, ahí. Y tenemos entonces nuestro vector. Y aquí ni siquiera tengo que agregar el otro porque miren, puedo subir, subir, subir,
subir un poco más y ahí encontré ese comando. Así que le aprieto Enter, me lo deja de nuevo la línea de comando y le vuelvo a apretar Enter. Y ahí toma obviamente las variables que yo actualicé ahora, porque fíjense que yo cada vez voy actualizando siempre el A, ¿cierto? Y me toma en cuenta el último. Calculamos ahora las corrientes, yo las voy a anotar, ¿no? Voy a mover un poquito para acá y las anoto, usando 4 cifras significativas. Por lo general nos da súper buenos resultados. 1,328 con ángulo de 177,5. Y después 1,009 con ángulo de 160. De hecho, nos da 97. Yo lo voy a dejar como 161,1,0 ya. Nos quedaba así, miren, para que 161, ¿se fijan? Entonces lo vamos a dejar como 161,0. Ahí. Y el último, ese, bueno, estaba listo ya, ¿cierto? Era 2 con ángulo de menos 150. Lo que hizo ahí, por si acaso, fue que el menos lo convirtió, ¿cierto?, a polar y finalmente provocó que cambiara el ángulo. Eso fue lo que hizo la calculadora. Por lo general trata de hacer eso, no dejar menos adelante, que podrían, ¿cierto?, inducir a error y cosas así. Tenemos entonces las corrientes. ¿Alguna duda hasta acá? Mientras yo arreglo esto de acá. Me excedí un poquito, pero bueno. Ahí, ¿cierto? Y esto lo voy a dejar acá para que quede como que es de donde viene lo de arriba, ¿cierto? Ya. Y el mismo método que hemos estado aplicando, ¿cierto? Ahora, viene el calcular la potencia aparente que nos entrega esta fuente. Para eso, muy importante. Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La corriente de la fuente es esta simplemente. IF. No la cambiamos nada, sin importar el sentido, nada. Es el valor que nos indica. Pero la tensión tiene que respetar una idea, tiene que respetar el que sea una referencia activa. Y para que sea activa, recuerden que tiene que ser saliente, en este caso, la corriente por el positivo. Así que el BF tiene que ser de esa forma. Más, en este caso, hacia arriba. ¿Ya? Usamos referencia activa, lo voy a poner acá. Porque nunca se refuerza demasiado, por decirlo así. Ahí. Esto es ref activa. ¿Y esto a qué está asociado? Está asociado a esta palabra clave. Entregada. Implica referencia activa. Ya, no se olviden de eso, ya le vamos a poner aquí. Aunque después se me borran el apunte, como que se me cambia color cuando importo esto, me queda en amarillo, pero ustedes lo vieron en arcoíris. Así que no se les puede olvidar. Ya, así que buscamos entonces lo siguiente. Luego calculamos entonces nuestra potencia aparente. Luego la potencia aparente, en este caso de la fuente, va a ser igual a la potencia compleja de la fuente, pero solamente su magnitud, lo cual se termina convirtiendo en esto. Yo voy a poner toda la expresión por la tensión, ¿cierto? En este caso por la corriente conjugada. Y esto es igual en definitiva a la magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente, porque el conjugado solamente cambia el ángulo. Por eso es que podemos decir esto. Y ahí podemos resolver. ¿Ya? Y ya conocemos la magnitud de la corriente porque esa está dada. No hay ninguna duda, ¿cierto? La magnitud de la corriente es simplemente 2. Pero nos falta una, ¿no? ¿Cuál nos falta? La tensión. ¿Cómo sacamos la tensión? ¿Cómo creen que la sacamos? Tenemos varias alternativas. De hecho, tenemos una alternativa que es como bien directa. A ver, déjame pensar. Sí, tenemos una bien directa. Una LKB. Y tenemos al menos, yo diría, 3 formas diferentes de hacerlo. Fíjense bien. Podemos hacer una malla acá, porque ya conocemos las corrientes, conocemos esa impedancia, ¿cierto? Podemos hacer una malla acá. Totalmente válido, ¿cierto? O podemos hacer una malla acá. ¿Cuál harían ustedes? ¿Dónde la harían? ¿En todas las 3 mallas, en 2 mallas o solamente en la última, por ejemplo? Porque las 3 van a resolver. Quiero que me digan ustedes. Yo la haría en la última, en realidad, efectivamente, porque haría menos operaciones. Solamente por eso, pero sería totalmente válido hacerlo en las otras. Totalmente válido.
Sí, la idea yo le trato de enseñar aquellas cosas que sean más simples, ¿cierto? No sería el objetivo. Ya, así que vamos a hacer una LKB en la malla 3. ¿Ya? ¿Cómo sería la LKB en la malla 3? Fijémonos bien. Sería en este caso menos J3. ¿Por qué es menos? Simplemente porque ese es el menos, es parte de su impedancia, ¿cierto? No se olviden de eso. Por la I3 menos la I2, ¿cierto? Y aquí vamos a poner más, porque yo estoy recorriendo así, miren, ¿cierto? Así que primero coincidí con la capacitancia y luego coincido primero con el más. ¿Ya? Por eso nos queda así. Más BF. Y ahí lo que yo hago es entonces tomar el valor de la tensión, porque eso es lo que me interesa a mí, ¿cierto? Igual a 0, porque se me acabaron los elementos. Me voy a llevar esto por acá. Me lo llevo. Pero no llevarme algo más. Ahí sí. Me lo llevo. Y sigue viajando este. No, se quedó ahí. ¿Por qué se quedó ahí? Me lo llevo ahora de nuevo. Me lo llevo y ahora sí no volverá. Ahí. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Una LKB en esa malla y con eso pudimos calcular entonces nuestra tensión, que es lo que nos hace falta. Así que vamos a obtenerla despejando y con eso podemos resolver. Ya. Resolvemos. Ahí. Nos va a quedar entonces que la BF va a ser igual a J3 por la I3 menos la I2. Así que nos queda que BF es igual a... Y yo le voy a poner toda la calculadora ya. Calculadora, ¿dónde está? Allá está. Ahí. Entonces, nos queda que va a ser J3, ¿cierto? Por la diferencia de las corrientes. Y que las puedo ingresar tal como las puse ahí. Yo como les doy la siguiente recomendación, siempre pongan los paréntesis listos, porque si no es más difícil agregar después las cosas. Ya, entonces la I3, bueno, es 2 con ángulo de menos 150. Hay varias formas también de poder escribirla. Ahí, ¿qué puse ahí? Bueno, hay muchas formas de escribirla, pero traten de hacerla correcta, no la que puse yo. Ahí sí. Ya. Y ahora la I2, ¿cierto? Que sería 1,009 con el ángulo de 161 simplemente. Créanme que el error no queda un gran error en realidad. ¿Y está agregado correcto? Sí, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Bueno, si me muevo acá. Ahí sí. ¿Cuánto nos dio entonces? Nos dio el número que está ahí. Este de acá. 4,619. Lo voy a poner. 4,619, 2 en realidad, ¿cierto? No, 1,9, ahí sí. Estoy viendo mal los números, ahí sí. Con ángulo de menos 30. Menos 30,36. Recuerden que lo que yo hago es usar 4 cifras significativas. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos entonces que el SF, que es igual a BF, vale decir la magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente, va a ser igual a 4,619 por era 2, ¿cierto? Si no me equivoco, Volampere. Sí, era 2 la magnitud. Sí, porque la tenemos ahí. Era 2. Ya. Y eso nos da, en definitiva, lo siguiente. Calculamos y tenemos listo. 4,619. Me pongo acá, sí. 4,619 por 2. Y lo podría haber hecho a mano incluso. 9,238. Volampere. Volamperius. Profe, Sí, dime. ¿qué implicancia física tiene que la unidad sea volt amperios? En realidad, ninguna. Es solamente una convención de ingeniería eléctrica para poder diferenciar así rápidamente de qué potencia estoy hablando. Pero en sí, las potencias son todas las mismas. ¿Ya? Ya. Es como que, no sé, supongo que yo estoy conversando contigo y te digo, mira, tenemos un consumo de, supongamos, 100 volt-ampere reactivos. ¿Qué piensas tú inmediatamente? Te dije 100, ya te digo la magnitud, volt-ampere reactivos, ya, entonces una potencia reactiva. Y además es positivo, es una carga inductiva. Te da mucha información ese tema. Si te digo, son por ejemplo 100 volt-ampere, tú dices, está hablando acerca de una potencia aparente o una potencia compleja y asociada, por ejemplo, quizá al consumo completo del sistema.
Esa es la ventaja que da y por eso se utiliza. Si me preguntas a mí, en realidad es como darle nombres diferentes a las mismas cosas, pero ese es el motivo, ¿ya? Ya, entonces, me preguntaban respecto a lo que hice acá para obtener la tensión BF. La vamos a ver rápidamente, ¿ya? Porque estamos como medio pasando en 3 minutos, pero ya. Entonces, trabajamos en la malla 3 y dijimos de la siguiente manera. Dijimos acá sería menos J3, ¿cierto? La I3 menos la I2, más la BF igual a 0, ¿cierto? Porque ahí coincidimos primero con el más. Y con eso pudimos despejar la BF, porque finalmente ¿qué es lo que buscamos, ¿cierto? Ya que conocemos las corrientes, las impedancias también son conocidas, obviamente, pudimos resolver. Disculpa que lo vea tan rápido, pero para no quitarle más tiempo y alcanzar a resolverlo. Ya, entonces, ya lo calculamos, nos queda entonces el factor de potencia. Por último, el factor de potencia se puede obtener de la siguiente manera. Y el factor de potencia, recuerden que se puede obtener al menos de 3 formas diferentes, ¿cierto? Nosotros vamos a usar en específico uno. El FP es. Y aquí nos quedaba, ¿cierto?, que el factor de potencia era igual al coseno de la diferencia, perdón, de la diferencia de los ángulos de tensión y corriente. Y vamos a ver si nos queda algo interesante acá, porque como este problema no está diseñado para eso. ¿Cuál es el ángulo de la corriente? Este. 30. 30 es el ángulo de la corriente. Vamos a ponerlo acá, lo vamos a dejar anotado a un lado ya. Y no sé por qué vi primero el de la corriente, pero fue el primero que vi. ¿Y cuál es el de la tensión? El de la tensión nos apareció acá, miren. De hecho no quedó tan mal el problema. Me parece interesante. Así nos queda el ángulo de la tensión. En definitiva sería menos 30,36 y está casi en fase. Si lo piensan bien, no, de hecho no. No, porque va a quedar restándose, ¿cierto? Ahí. Menos 30,36 menos 30. Así que en definitiva nos queda el siguiente FP. Lo estaba viendo al revés. El coseno de menos 60, ¿cierto? Y ahí lo podemos calcular. Lo calculamos y vemos si es en adelanto o en atraso. Yo les pregunto por mientras yo lo calculo. ¿En qué es? ¿En adelanto o en atraso? El factor de potencia, porque eso se pregunta igual. Es parte de la respuesta, por decirlo así. Nos queda 0,49. 0,49. ¿Qué creen ustedes? ¿En adelanto o en atraso? Antes que yo lo dibuje y lo resolvamos definitivamente. ¿En adelanto? Ya, vamos a chequearlo, miren. Adelanto, adelanto, me dicen todos. Ya. Veo mucha seguridad, así que vamos a ver. Ya. Para ver si en adelanto o en atraso, no se compliquen con el tema de si me da positivo, si me da negativo. Dibújenlo, es más simple. ¿Cierto? Nosotros vemos las cosas generalmente gráficamente de una forma más simple. Ya, entonces el ángulo de la tensión está acá, ¿cierto? Es negativo. Está, supongamos, por acá. Y que eso es recto, ¿cierto? Y el de la corriente, ¿dónde está? Está por acá. Y nosotros dijimos que solamente la corriente nos define el cómo se comporta esto. Así como la corriente va adelantada, va cortando, por decirlo así, los ejes antes, es en adelanto. Si es que fuera al contrario y la corriente fuera atrasada, habría sido un atraso, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas? Que me pasé de 6 minutos, de hecho, pero bueno, me disculpan. Pero al menos con lo del viernes que ejercitamos, ¿cierto? Trifásico. Y con lo de hoy día, yo digo que este problema tiene totalmente el nivel de la prueba. Sin ningún inconveniente. Incluso no parece que quizá un poquito más, yo creo que está bien, porque como al poner esa fuente de corriente como que se ajusta y se hace más corto. ¿Ya? Este tiene todo el nivel de la prueba. Y el 1 probablemente yo creo que lo voy a tener que dejar de ese nivel para que les dé el tiempo, más que nada. Claro, también se puede hacer así, Vicente. Se puede. Lo que pasa es que hay casos en los cuales, casos particulares, cuando tenemos que, por ejemplo, nos encontramos acá, donde ahí surgen dudas con esos métodos. Ya, yo por lo general trato de que se trabaje en esto. ¿Por qué? Alguien se podría preguntar, yo hago eso. Porque en realidad, cuando yo tengo que una determinada fuente está en este rango, planos, en estos planos no, ¿cierto? En estos cuadrantes, es porque se comporta como un generador.
porque no está entregando energía, sino que la está absorbiendo. Entonces es un caso más particular y por eso es que me da negativo a veces el factor de potencia, ¿ya? Pero lo que tú me dices es verídico para lo que está acá, para lo que yo generalmente pongo en las pruebas, ¿sí? Lo que pasa es que si alguna vez, por ejemplo, algún problema en el cual no se pide factor de potencia, ustedes lo calculan y le da negativo, es por eso, es porque esa fuente en realidad no está entregando energía, sino que la está absorbiendo. Tal como lo hace, por ejemplo, la batería de su celular, que es una fuente, pero que en determinadas condiciones, cuando ustedes le conectan una otra fuente, se comporta como una carga, ¿cierto? Ya. Entonces, le agradezco mucho su participación. Nos vemos el día miércoles. Yo voy a estar disponible en videoconferencia. A las 8 va a estar publicada la prueba, se cierra a las 35 por ahí. ¿Ya? Y está diseñada obviamente para que la puedan resolver en 70 minutos. Y ojalá por mí en 60 en realidad. Así que estoy diseñándolo así para que sean ojalá 20 minutos por problema. Yo creo que este no debería tener problema uno en poder resolverlo en 20 minutos. El anterior yo creo que tampoco. El trifásico yo creo que también anda por ahí. Ya, pues que estén muy bien. Que tengan una gran semana. Chao, chao.